¿Alguna vez has pensado que quizás tú eres el problema en la historia de alguien más? Que tal vez sin que lo notes, sin quererlo, te convertiste en el antagonista del relato que otro cuenta sobre su vida. ¿Te has preguntado cómo te ven los demás cuando tú te justificas? ¿O por qué alguien se alejó sin darte explicaciones y tú sigues creyendo que fue una víctima de sus propias decisiones? ¿Y qué tal si en lugar de ser el héroe o la heroína incomprendida, fueras el villano o la villana accidental? Sí, así como lo oyes. En esta historia, tu historia, puede que tú creas ser el protagonista noble y con buenas intenciones. Pero en la mente de la otra persona puede que seas el obstáculo, el dolor, el recuerdo incómodo. Hola, ¿qué tal? Soy el psicólogo Víctor Hugo Roa. Hoy quiero hablarte del encasillamiento moral, es decir, de cuando concluimos que algo o alguien es bueno o malo de acuerdo a nuestros criterios. Y este concepto en psicología social se llama timecasting moral y ha sido ampliamente investigado por psicólogos como Kurt Gray y la terapeuta Yael Schonbrun. Ellos observaron cómo en cualquier conflicto emocional solemos repartir papeles rápidamente. Decimos uno que es el que sufre y el otro es el que daña. Y lo curioso es que cada parte está convencida de estar del lado correcto. Pero la gran pregunta es, ¿cómo saber si tú apareces como el malo o la mala en el guión de alguien más? Y no se trata de llevar capa negra ni de reír malévolamente en una esquina, no. En la vida real, los villanos no siempre son conscientes del daño que hacen. A veces creen que están actuando con justicia, cuando en realidad están siendo insensibles, dominantes o incluso crueles sin darse cuenta. Uno de los principales obstáculos para ver nuestro propio rol en un conflicto es el error fundamental de atribución, un sesgo cognitivo bien documentado. Tendemos a pensar que cuando alguien más se equivoca es por su personalidad o su carácter. Decimos, es flojo, es egoísta. Pero cuando nosotros fallamos, lo atribuimos a las circunstancias. Y decimos, es que tuve un mal día, nadie me ayudó. Esta diferencia brutal en la forma de juzgar nuestras acciones y la de los demás nos impide hacer una verdadera autocrítica. Además, el sesgo de autojustificación que estudió otro psicólogo, Leon Festinger, el padre de la teoría de la disonancia cognitiva, nos dice que este sesgo nos protege del dolor que implica reconocer que fuimos injustos. Cuando nuestras acciones no encajan con nuestra imagen de buena persona, alteramos la historia interna para que encaje. Ya tú sabes, inventamos excusas, editamos recuerdos, borramos escenas. Y si hace falta, reescribimos al otro como el malo. Pero, ¿y si el villano no es malo, entonces qué es? En 2019, en otro estudio, se demostró que la mayoría de las personas que fueron identificadas como agresores emocionales en sus relaciones no se percibían a sí mismas de esa forma. En cambio, creían estar defendiendo sus límites, corrigiendo al otro o incluso salvando la relación. Y esa disonancia entre percepción y realidad genera un ruido peligroso. Uno se ve como héroe mientras el otro se siente atacado, manipulado o silenciado. Y eso no sucede solo en las relaciones amorosas, sucede en amistades, en familias y en los trabajos. Roy Baumeister, en sus estudios sobre el lado oscuro del comportamiento humano, sostiene que la mayoría de las personas que hacen daño no tienen maldad en su intención, sino desconexión emocional, exceso de justificación y pobre reconocimiento del dolor ajeno. En otras palabras, hacen daño sin darse cuenta.
El problema de la falta de perspectiva es ahí el punto central. Ese es otro sesgo que interfiere en el egocentrismo adulto, un término usado en estudios sobre empatía y resolución de conflictos. Aunque creemos que ya superamos el egocentrismo infantil, en realidad seguimos interpretando el mundo desde nuestro muy punto particular enfoque sobre la vida, nuestro punto de vista, ese que decimos yo veo la vida así. Nos cuesta mucho imaginar cómo vive el otro la misma situación. ¿Cuál es la solución a esto? De acuerdo a los trabajos del investigador Nicolás Epley en la Universidad de Chicago, la solución es desarrollar perspectiva real, no imaginada. Es decir, mira, dejar de asumir cómo se siente el otro y mejor preguntárselo, escucharle, validarlo. Solo así podemos corregir el rumbo y evitar ser recordados como los malos del cuento. ¿Y la empatía dónde queda? Sí, la empatía es el gran antídoto, pero ojo, no toda empatía es funcional. Daniel Batson, especialista en emociones prosociales, distingue dos tipos de empatía. Una es imaginar cómo se siente el otro y la otra es imaginar cómo me sentiría yo en su lugar. La segunda, aunque suena lógica, en realidad puede desviar la comprensión hacia nuestro propio dolor. Nos volvemos los protagonistas del sufrimiento ajeno. Nos ponemos en sus zapatos, pero con nuestros calcetines. Por eso, desarrollar la empatía afectiva real implica apagar nuestra narrativa por un momento y abrir espacio para escuchar la narrativa de la otra persona, sin filtros y sin juicios. Entonces, ¿cómo saber si estás siendo el villano o la villana en una historia? Hazte estas preguntas con honestidad brutal. La primera, ¿escucho para entender o para tener razón? ¿Minimizo los sentimientos ajenos con frases como no es para tanto o tú también lo hiciste? ¿Pido disculpas o las reemplazo con explicaciones? ¿He perdido gente que me dijo que no se sintió valorada o respetada? ¿Creo que el otro está exagerando cada vez que me dice que algo le dolió? Si respondes sí a más de una, podrías ser el antagonista emocional en más de una historia. Pero mira, aquí viene lo hermoso. No estás condenado a ese papel. La terapeuta Harry Lerner, autora de La danza de la ira, un libro muy bueno, afirma que las personas que se atreven a verse desde fuera, a reconocer errores y hacer reparaciones emocionales sinceras, pueden reescribir su papel en la memoria emocional del otro. Pedir perdón, validar el dolor que causamos y actuar de forma distinta después de ese perdón es lo que transforma a un villano inconsciente en un ser humano consciente. Escucha, quizás sin quererlo fuiste su sombra de esa persona, fuiste el villano o la villana. Pero si tienes el valor de mirarte con ojos nuevos, aún puedes convertirte en alguien cuya memoria ya no duela.